Buenas tardes, mis saludos y mis respetos. Soy el profesor Ángel Rincón, su profesor de geopolítica. Son las... A ver, 5:57 tengo yo aquí. 5:56. Un saludo para Guillermo Martí, Darío José, Rubén Lameda, Ronald Faneite, Isaías Llanes, Viveadi Medina, Darío José. Saludos, profe. Su perspectiva del ataque de Trump antes del lunes se cumplió. Cabezón se ha unido, Alfred se ha unido. Acabo de recibir la insignia de donador del top 1. Bueno, yo les quería hablar de eso. Yo no conozco muy bien estos asuntos de TikTok y de premios. Y les iba a decir que con mucho... Déjenme quitarme los lentes. Primero, buenas tardes. Yo no tengo ningún interés en vivir de esto. Yo tengo interés en que la gente tenga interés en la geopolítica desde la perspectiva de los intereses de Venezuela. Yo soy profesor de eso, de otras materias también en pregrado, pero venga, hay que defender el país y una manera de defenderlo es compartiendo lo que uno sabe hacer. Está bien. Quiero saber si me están escuchando. Alguien que me escriba. María Castillo se ha unido, Carlos se ha unido. Les pregunto, ¿a esta distancia se escucha lo que digo? Sí. Moisés Fabio dijo que sí. Gracias. Junior Bracho, hola Junior. Saludos, sí, muy bien. Son las 5:57. A las 6, yo creo que después de dar los saludos y de leer estas cosas, pedirles que a mí todo el día andan molestándome. Bueno, molestando no. Yo no quiero decir nada que TikTok utilice para cerrar o que sirva de excusa para que cierren estas transmisiones. Yo veo permanentemente que hay gente que dice cosas altisonantes o se excede en algún comentario, entonces le cierran, le cortan el asunto Y a mí no me interesa eso. Siempre lo digo, yo no estoy aquí ni vengo a ser jefe de nada, ni candidato a nada. A ver, que tengo la computadora aquí también. Y entonces tengo unos estudiantes de pregrado que me están enviando mensajes por WhatsApp. Entonces, a ver, me interrumpe el asunto Yo no tengo ningún empacho en decir, yo soy un viejo dinosaurio. Para estas cosas no soy ducho, no estoy bien preparado. Tengo enlazada la laptop con el WhatsApp de uno de los números que resiste este aparatico, este telefonito. Este telefonito tiene la capacidad de utilizar 2 líneas telefónicas. Una Movilnet, con la que tengo muchísimos años, y todos mis exalumnos, ya pasó el mensaje, todos mis alumnos, los contactos de toda la vida, tienen y conservan, y otro que compré, Movistar, no voy a decir por aquí para que los llamados haters no empiecen a molestar. Ustedes saben a qué me refiero. Ustedes son más jóvenes que yo y saben cómo se manejan estas cosas y las cosas a las situaciones a las que uno está expuesto. Bien, un saludo a todos. Rubén Lameda dice sí, claro. Ok, gracias, señor Lameda. Darío José, está perfecta la transmisión, profe, muy bien. Lucas Fernández sigue al creador live. Farid Aragonés se ha unido. Bien, saludos a todo el mundo. 6 en punto. Ok, comenzamos. La idea es... Elías Mejías, mi exalumno. Saludos. Verónica Urbaneja. Saludos, Verónica, pero me pasa un WhatsApp, Verónica. ¿Se dan cuenta? Me escribe por WhatsApp y yo tengo que
ver lo que me escribe la doctora, mi amiga personal Verónica Urbaneja. Felicitaciones porque hoy es Día del Abogado. Los abogados en Venezuela, bueno, en el estado Zulia propiamente dicho, les gusta celebrar mucho. Entonces celebran el Día del Abogado 3 veces al año. El Día del Abogado en Venezuela, el Día Internacional del Abogado y el Día del Abogado zuliano. Figúrense ustedes, 3 días para celebrar. Hoy es Día del Abogado. Creo que es el Día del Abogado en Venezuela. Gracias, Verónica. Un beso y un abrazo para ti. La verdad no me interesa mucho esas cosas, pero muchas gracias. A ver, seguimos. La idea de este live que dice TikTok, de este en vivo, es dar, compartir, transmitir un taller o curso de geopolítica. Entonces, yo desde el año 2014 preparé una presentación que es la que he ido transmitiendo los días lunes a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. ¿Por qué digo hora de Venezuela? Porque yo me imagino que alguna otra persona en otra parte podrá estar viendo esto. Pero fundamentalmente es para la gente de Venezuela, para los pocos y pocas interesados e interesadas en la geopolítica desde la perspectiva de Venezuela. Pero los acontecimientos que ocurren a nivel internacional y que afectan a Venezuela tienen una envergadura de tal dimensión que no se puede escapar uno de, en algún momento determinado, hacer comentarios como pretendo hacer el día de hoy, desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. Pero, repito, hay 2 cosas que se me han pasado, que empecé a decir y no terminé. Primero, TikTok empieza a presionarlo a uno, recordarle que tiene que estar haciendo live, porque piensa que yo estoy interesado en, no sé, en aparecer mucho. Y no es que no me interesa, no es que no me interese aparecer. No me interesa sacar provecho de esto, pero me dice, usted tiene que pedir regalos. Y entonces parece que tengo que tener un objetivo de 5 estrellas el día de hoy. Y dice, añade objetivos live. Bueno, yo no sé cómo es que se hace eso aquí, pero parece que tengo que sugerir, yo no voy a decir sugestionar, yo tengo que provocar, sugerir, pedir quizás que me den estos, ellos lo llaman premios. Aquí dice 0 de 5 estrellas obtenidas. Bueno, alguien que diga ahí que ponga una estrella. Yo no sé si eso tiene algún costo. Yo no estoy interesado en vivir de esto. Parece que es que yo tengo que conseguir que la gente, a la final de lo que se trata es de que en TikTok haya movimiento. Entonces, que uno sea sugerente. Vaya, yo creo que seré muchas cosas, pero no creo que sea bonito ni muy simpático, en el sentido, vamos a decir, atractivo, en el sentido de la griego del término, o sea, blanco, con los ojos azules, de 1,80, flaco, de nariz perfilada y quijada recta. Esas son tonterías para mí. Pero parece que yo debo ser efectivo en mi labor aquí. Y como yo sí quiero ser efectivo en el sentido pedagógico del término, pues bueno, caemos en esta dinámica o aceptemos esta dinámica de TikTok para esas cosas. Bueno, dicho esto, lo segundo es agradecer al periodista y poeta César Bracamonte, que me prestó un trípode para que yo salga más o menos, no sé, alineado, se podría decir. En todo caso, bonito nunca voy a salir. Bueno, ya son las 6:07 minutos, tengo yo aquí, 6:05 aquí, y no he dicho ni una palabra de lo que pasó el fin de semana. A ver qué dice. Ahora puedes pulsar un comentario para anclarlo.
Los moderadores también pueden hacerlo. No tengo ni idea de cómo es. Morocho Silva dice, acaba de recibir la insignia de donador del Top 2. Yo no sé si Morocho Silva es el que lo recibió o lo recibí yo. Creo que es el señor Morocho Silva quien lo recibió. Omaira Parra se ha unido, Negra se ha unido, Carlos Monserra o Montserrat se ha unido, Mr. Alex se ha unido, Virginia Ponte se ha unido, Walid se ha unido, Socro, Hola Bebé se ha unido, Juvenal Pérez se ha unido. Bueno, todas estas personas, bien, les agradezco y les pido que permanezcan aquí un ratico. Yo debo estar aquí 1 hora o 45 minutos, pero como TikTok me pide que establezca un horario, yo puse de las 18 a las 19:20. No debo estar tanto tiempo, debo estar 45 minutos. Nunca lo logro, siempre me paso un poco y duro 1 hora. Pero para que no esté molestando el TikTok que tengo que estar dándole a la pantalla, porque el TikTok asume que no estoy en realidad haciendo nada en vivo. Si no lo aviso con antelación, tengo que estar buscando. Quien ha hecho esto, me imagino que entenderá. Pone una especie de pieza de rompecabezas, entonces lo pone en la pantalla para que uno lo vaya moviendo hasta que cuadre la pantalla y todo este asunto. Y para evitar eso, yo avisé con tiempo. Y también debo reconocer con mucha humildad que varias personas a quienes paso a saludar en este momento, a quienes les he dado clase o les estoy por dar clase en la maestría en seguridad de la nación, en las materias de conciencia ética o conciencia crítica y geopolítica y geoestrategia, les estaré impartiendo, y a quienes les he dado seguridad en el orden mundial, geopolítica y geoestrategia y conciencia ética en las cortes pasadas de la maestría en seguridad de la nación, y que ahora son mis colegas y a quienes aprecio profundamente desde lo más hondo de mi corazón, y con el mayor empeño para quienes estén cursando en este momento. Muy bien, dicho todas estas cosas, hoy vamos a hablar acerca de la teoría de la simulación. Así se va a titular, aunque cuando yo puse, porque me lo pidió TikTok, que hablara de un tema, dije situación en Oriente Medio, implicaciones para Venezuela, algo así. Y de eso en todo caso se va a hablar. Vuelvo a preguntar, ¿se escucha a esta distancia bien? Respóndanme para empezar entonces. A ver, alguien que diga eso. Ajá, Darío José dice teoría de la falsa bandera. Sí, también voy a hablar de eso. Perfecto y claro, Darío José, gracias. Este muchacho debe ser un joven, Darío José, le agradezco mucho que esté así. Franklin Bello también dice eso, sí. Bien, vamos a empezar. El fin de semana, fue el fin de semana, hice un video corto, no recuerdo bien si fue viernes o sábado, en donde me está llamando una persona de Cabimas. Yo le voy a responder, denme un segundito. Caramba, ya va. Un segundito. Estoy en vivo en TikTok. Lo llamaré con acento en la E a las 8. 8. No escribo bien. Gracias. Saludos. Eso es porque mañana es 24 de julio. Mañana es 24 de junio, perdón. Y quieren que dé, siempre me llaman para esas cosas, para que dé charlas y cosas. Y yo soy como un viejo peluche. Ajá, me dijo, ok, perfecto. Okay. Muy bien.
Yo soy como un peluche, todo el mundo me agarra, me estruja y me pone en una esquina. Me disculpan el chiste malo. Durante el fin de semana yo emití un video en el cual le aseguraba a las personas que me honran de escucharme y se aburren al verme, que era muy probable que hubiera un ataque de parte de los Estados Unidos. Y Donald Trump es un gran comunicador, pero también es un experto engañando al público. No tengo que dar muchos ejemplos. Yo creo que aquí todo el mundo sabe y se da cuenta que Donald Trump es un vendedor, es un empresario, es un comerciante, es un capitalista. Y como vendedor, vende ideas sobre todo. Convence a la gente. Pues bien, Donald Trump amenazó a Irán con un ataque a las instalaciones nucleares de Irán para eliminar la capacidad de Irán de acceder a una bomba nuclear o atómica. Y podía utilizar un ataque de falsa bandera para responderle al señor Darío José, acercando un portaaviones, el portaaviones más antiguo en servicio activo de los Estados Unidos, que es el portaaviones Nimitz, que va a entregar su actividad, va a cesar en su actividad el año que viene, en el año 2026. Muchos pensamos que lo estaba acercando al área de influencia de Irán, no solamente para establecer un poder, para instalar un poder de fuego, sino para que si existe una confrontación, le dañen el portaaviones más viejo. Y yo creo que mencionaba en la historia, hay que estudiar la historia, que ataque de falsa bandera es un recurso que utilizan los norteamericanos desde hace más de 100 años. En 1899, los Estados Unidos iniciaron lo que se denominó la guerra hispano-norteamericana, el año 1899, en la rada del puerto de La Habana, en la cual estaba surto o estaba anclado un acorazado de nombre el acorazado Maine. Entonces, en la historia está, aquí me está escribiendo la gente de pregrado, listo, cuarto corte, vamos a decirle que ok, porque si no sigue escribiendo. Ok, a ver, ok, bien. Nada, nadie me ha dado una estrellita. Bueno, no ven nada, no hay ningún problema. A mí no me interesa eso, me interesa que TikTok no me moleste mucho. En 1899 se inició la guerra hispano-norteamericana con un ataque de falsa bandera, atacando el acorazado Maine, y esto trajo como consecuencia la pérdida para España de Cuba, de Puerto Rico. Ya había tomado Estados Unidos Hawái y tomó las Filipinas para proteger, para darle cobertura a un canal que no estaba hecho, pero que ya estaba proyectado, el canal de Panamá. Tenemos que fijarnos entonces que una de las características de la geopolítica es que es prospectiva. ¿Y qué significa que sea prospectiva? Que proyecta escenarios a futuro, y entonces tomamos decisiones hoy pensando en situaciones o escenarios, que es como se denomina, futuros. Y tenemos que ir preparando el terreno, abonando el terreno para cosechar frutos de la semilla que cosechamos, que cultivamos hoy, que sembramos hoy.
Por lo tanto, una de las consecuencias de esta situación es que la geopolítica es dinámica, porque si nosotros sembramos una semilla que va a dar fruto, que va a rendir frutos dentro de una X cantidad de años, van a cambiar las cosas en el transcurso de ese plan operativo. Entonces nosotros estamos hablando de varios temas. Estamos hablando de historia, estamos hablando de planificación estratégica, también se puede denominar planificación estratégica situacional, si la situación va cambiando y tenemos que cambiar el plan operativo, y este plan operativo se puede convertir en un plan operativo semestral, anual, quinquenal o de lustro, decenal, o como hacen los chinos, que planifican de 50 en 50 años y a veces de 100 en 100 años. En alguna oportunidad podríamos hablar de Mao Zedong o Mao Zedong, de Deng Xiaoping y de Xi Jinping. Xi Jinping está cosechando frutos de semillas que fueron plantadas, fueron sembradas hace 45 años, hace 50 años y hace 80 años o más. Si hablamos de Mao Zedong o Mao Zedong, que instaló lo que se conoce como la República Popular de China, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando después de 1945, hace casi 100 años, luego de la Revolución Cultural de 1968 aproximadamente, hizo cambios estructurales, planificó, hizo cambios en la planificación, y en los años 70, cuando muere Mao Zedong o Mao Zedong, asume Deng Xiaoping y planifica en base a lo que dejó Mao, pero cambia la dinámica y el plan operativo de China varió. Y dijo estas palabras, palabras más, palabras menos. Si el pueblo chino tiene que trabajar con la espalda doblada, en otros términos, palabras más, palabras menos, repito, si tiene que inclinarse para producir lo que necesita la economía china durante 20 años o más, debe hacerlo. Y Deng Xiaoping no vio los frutos de eso. Él sabía que no lo iba a ver. Quien sí lo ha visto es Xi Jinping. Y Xi Jinping, cuando Mao Zedong hizo la revolución o llevó a cabo la Revolución Cultural de 1968, mandó preso al padre de Xi Jinping. Y Xi Jinping y su familia bajaron de nivel desde el punto de vista de reconocimiento para la sociedad china, y con los años el padre de Xi Jinping, con los años, después de pagar en una institución en donde fue recluido, su familia regresó a un estatus mínimo para que el hijo de Xi pudiera estudiar y hacerse de un nombre y una categoría en la política dentro del Partido Comunista Chino en el tiempo de Deng Xiaoping. Xi Jinping, cuando era joven, regresó de las catacumbas, digamos así, su familia, dentro de la estructura social de China, y consiguió hacerse de un nombre, y hoy en día, desde hace algunos 10 años, es actor de primera línea en el
buró del Partido Comunista de China. Vemos cómo planifica China a largo plazo, y los actores y miembros del gobierno, es decir, el órgano decisor de un Estado, ya yo he dicho estos términos en otras ocasiones, el órgano decisor compuesto por un colectivo, en este caso el Comité Central del Partido Comunista Chino, realiza análisis y planifica a muy largo plazo. Son las 6:21 y yo no he empezado a hablar de lo que sucedió de lo que está sucediendo en Oriente Medio. Solamente establezco los presupuestos, el corolario, vamos a decir, el presupuesto conceptual de la característica, de una de las o de dos características de la geopolítica. Pues bien, Donald Trump está aplicando en tiempo real la geopolítica e Irán está respondiendo en tiempo real en términos geopolíticos o geoestratégicos. Donald Trump atacó con 14 misiles, bombas, o dicho en inglés, devices, desde las bombas estas grandísimas que llaman la GBU, llamadas las bombas, la mamá o las madres de todas las bombas, es decir, las más poderosas antes de que sean bombas nucleares. Los rusos tienen el papá de todas las bombas, solo que sale poco en la noticia. Rusia tiene una bomba de mayor capacidad que la norteamericana. Bueno, los norteamericanos lanzaron sus bombas más potentes de su arsenal antes de las nucleares, porque Estados Unidos no tiene solamente bombas atómicas, tiene bombas atómicas y tiene bombas de hidrógeno, que son muchísimo más poderosas que la bomba atómica. En el proyecto Manhattan, cuando se diseñaron y se fabricaron las dos bombas atómicas que se lanzaron sobre Japón, en Hiroshima y Nagasaki, en el año 1945, tienen 1 megatón o menos. Las bombas de hidrógeno que ya construyó Estados Unidos en los años 50, y Rusia y China y otros países, tienen 100 megatones. Las bombas de hidrógeno, 1000 megatones. Es decir, esas bombas son capaces de destruir el mundo entero. A eso estamos expuestos. Y los Estados Unidos están tratando de evitar que los iraníes construyan una bomba de 1 megatón. 1 o 6. Se supone que los iraníes tienen alrededor de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, que es suficiente para introducirlo en lo que denominan centrifugadora para generar energía eléctrica al 60%. Una planta de energía nuclear para producir electricidad necesita, según los expertos, yo trabajo en base a la memoria, no soy experto en eso, necesita uranio enriquecido al 80%. Pero enriquecido al 80% y más se puede utilizar para construir una bomba atómica, una bomba nuclear, no de hidrógeno, sino de fusión, no de fisión, de fusión atómica, para liberar energía de acuerdo a la masa que contenga de 1 megatón. Es decir, para destruir el centro de Hiroshima o Nagasaki. Es decir, para destruir Parque Central de Nueva York, Manhattan, Downtown en Houston. Lo digo en Downtown en Houston porque yo humildemente conozco Houston, o conocí Houston hace años. Es grande. Bueno, 1 megatón es capaz para molestar en eso. Para
destruir Haifa, para destruir Tel Aviv, para destruir Jerusalén, a ese alcance. Entonces se supone que se lanzaron 14 bombas entre misiles Tomahawk lanzados desde submarinos nucleares, pero submarinos nucleares significa submarinos que tienen un motor o reactor, 1 o 2 reactores nucleares, para no tener que usar combustible diésel para la traslación. Si necesitan diésel, combustible para energía eléctrica interna de las áreas de servicio de un submarino nuclear. Pero en vez de usar gasolina o diésel para trasladarse, pueden ellos estar 10 años, 15 años sin combustible para trasladarse. Si necesitan comida, evidentemente, entonces tienen comida para, qué sé yo, repostar comida durante 6 meses, 4 meses, dependiendo de la capacidad de sus bodegas, digamos así. Para los ingenieros navales, a los que le he dado clases que están aquí, o estudiantes de ingeniería naval, que estén dentro de sus cubiertas o pañoles. Pero no vamos a hablar mucho de eso. Entonces un submarino nuclear puede estar mucho tiempo sumergido, y solamente sale o llega, necesita ir a puerto para repostar, vamos a decir, para el asunto del avituallamiento, para las vituallas. Pero gasolina no necesita diésel para generar energía eléctrica, y si necesita el reactor nuclear para todas esas cosas, me imagino que lo utilizará. Bueno, misiles Tomahawk fueron enviados desde submarinos nucleares o de submarinos, y desde los aviones o reactores B-2, que se supone que son invisibles, enviaron 6 GBU, o las madres de las bombas. En total fueron 14. ¿Y por qué yo digo que fueron 14 y es interesante esta cantidad este número? Porque resulta que Irán previsiblemente iba a responder, porque necesitaba responder a lo interno de su comunidad. Y para responder tomó 2 grandes decisiones, y que voy a leer. Son decisiones políticas a lo interno y estratégicas a lo externo, es decir, geopolíticas a lo externo. Me siguen enviando correos mis estudiantes de pregrado. Entonces a lo mejor está sonando el aparatico y cuarto corte del joven Gabriel Sosa. Ya lo estoy rayando porque dije su nombre. Bien. ¿En qué estaba? Irán necesitaba responder, pero Irán supo que el ataque que recibió fue un ataque que mete en problemas a Donald Trump, y que si respondía iba a sacar del problema a Donald Trump. ¿A qué me refiero? Donald Trump cometió un ataque hacia Irán sin el permiso del Congreso. Y entonces algunos congresistas, entre ellos senadores y representantes de la Cámara de Representantes, lo que equivaldría aquí a la Cámara de Diputados, antes de que hubiera una sola Cámara de la Asamblea Nacional. Aquí había antes Cámara de Diputados y Cámara del Senado. Ya es una sola Asamblea Nacional. En Estados Unidos permanece el Senado y la Cámara de Representantes, que serían los diputados. Varios miembros del Senado y varios miembros de la Cámara de Representantes o diputados demandaron e iniciaron una iniciativa, disculpen la redundancia, empezaron una iniciativa de una moción de censura para Donald Trump, porque no obtuvo el permiso del Congreso norteamericano para lanzar este ataque. Pero al responder Irán, se desactiva esa iniciativa, porque lo que ocurre con el pueblo y los políticos norteamericanos cuando reciben un ataque
es unión. Como también obtuvo esa consecuencia Irán al recibir esta andanada de proyectiles o de bombas en unión a lo interno de Irán. ¿Por qué menciono esto? Porque el llamado, como lo llaman en Occidente la derecha mundial, régimen de los ayatolá, tiene y siempre ha tenido una oposición interna. Tenemos entonces que apelar a la historia y a la geografía en primer término. A la historia en el sentido de que en Irán, como en el resto de las sociedades que están en lo llamado por nosotros Oriente Medio, el Dagestán, el Indostán, el Turquestán, también está el Baluchistán y está el Kurdistán. Y los baluches, la etnia baluch, los baluches y la etnia kurda que están en el Kurdistán son sociedades. Aquí hemos dicho en el taller de geopolítica, he hablado acerca de la noción clásica del Estado, y la noción clásica del Estado está compuesta por territorio, población y gobierno o administración, capacidad de gobierno. Los baluches, los kurdos, como los gitanos, tienen población, tienen un territorio más o menos definido, pero no tienen capacidad de gobernar. Entonces, sociológicamente tienen un valor, una existencia, pero políticamente y administrativamente ninguna. El Kurdistán está en una zona más o menos determinada que supera o toca fronteras de varios países, entre ellos Turquía, Siria, Irak, Turkmenistán, bueno, en fin, varios de esa zona. Asimismo, el Baluchistán está contenido por una etnia y otras también alrededor de Irán y dentro de Irán, de etnias que no son afectas, digamos así, a la etnia predominante iraní, que hablan el idioma propio de ellos, que es el farsi, dicho en castellano, persa. Los iraníes son musulmanes, pero no son árabes, son persas. Y dentro de Persia, el antiguo imperio griego, han habido diversidad de culturas y etnias, entre las cuales están los baluches y los kurdos. Entonces, se podría catalogar incluso de minorías étnicas. Pero es que resulta que dentro de la etnia farsi o persa también hay oposición al gobierno iraní, solo que el gobierno iraní tiene una apreciable y gran mayoría. Entonces se hace gobierno. En 1978, alrededor de esa fecha, el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, que lo habían instalado en los años 50-60 los ingleses y los norteamericanos, después de la Segunda Guerra Mundial, habiendo destronado al presidente general Mossadegh, que había nacionalizado la industria petrolera iraní para propio interés del Estado iraní, antes imperio persa, que habían ayudado a los aliados. Y cuando hablo de aliados, hablo de los rusos o soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, y a los ingleses sobre todo, dotándolos de petróleo para la máquina de guerra de esa zona durante la Segunda Guerra Mundial, y Venezuela para alimentar la máquina de guerra de los Estados Unidos, de Canadá y de sus aliados en contra de Alemania, de la Alemania nazi, por el frente soviético, el frente ruso, el frente
de la Europa Oriental, el frente griego, el frente europeo de las islas de Sicilia y de la bota italiana, todas esas campañas militares, eso usaba petróleo iraní y petróleo ruso para Rusia. Es más, les voy a dar un dato. Quien haya estudiado la historia debe recordar lo que se llamó la política del préstamo arriendo que hizo Estados Unidos con Europa, y resulta que la política del préstamo arriendo no empezó en Europa, empezó en Irán. Las primeras fabricaciones, las primeras fábricas de tanques para la Segunda Guerra Mundial construidas para el gobierno de Stalin en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania le declara la guerra a Rusia, dando al traste con el tratado Molotov-Ribbentrop entre la Unión Soviética y Alemania, la agenció Inglaterra y Estados Unidos a favor de Rusia, que tenía muy poco dinero, utilizando el petróleo iraní a través de sus fronteras para alimentar las fábricas y los tanques de combustible de los tanques que construyeron y de los aviones que construyeron los rusos al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esa fue la primera vez que se aplicó la política de préstamo arriendo. Y a los historiadores no les gusta comentar eso. Les gusta comentar la historia de el préstamo arriendo que se utilizó de Estados Unidos con Inglaterra, con Italia, con Francia, con Holanda, con todos los países que entraron, que sufrieron sobre todo la égida de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Esto lo señalo para dejar patente la importancia del petróleo de Irán. Hay 3 grandes reservas de petróleo en el mundo. La primera, por supuesto, de Venezuela. ¿Qué hora es? Ya me estoy acercando. Ya estoy en la segunda mitad. Me dieron un premio, parece. Algo así. Ahí vi yo un corazón o una figurita ahí, yo no sé. Parece que alguien me envió una figurita. No sé. No lo sé. Bueno, gracias en todo caso a quien lo haya hecho. Esto se hace para dejar claro la importancia de las reservas de petróleo a nivel mundial. Venezuela tiene la primera y hablaremos de eso ya más adelante en este en vivo live. La de Rusia, la de Arabia Saudita, pero sobre ellas la de Irán. Irán tiene la tercera reserva en el mundo. Venezuela con mucha diferencia tiene la mayor. Entonces sería importante que los Estados Unidos atacara a las instalaciones nucleares iraníes y que explote las instalaciones de manera tal que se genere una pérdida de material radiactivo hacia el resto del territorio iraní y presumiblemente o muy plausiblemente hacia otros estados vecinos de Irán que también son los productores de petróleo. Por lo tanto, este live se titula Situación en Oriente Medio, la teoría de la simulación. Los Estados Unidos, para mostrar su capacidad de influencia alrededor del mundo, pero al mismo tiempo para demostrar a lo interno su capacidad externa geopolítica, geoestratégica, y que mantiene el control de lo que ellos denominan la seguridad nacional interna de los Estados Unidos a través de la preservación del dominio externo a su frontera. Fijémonos entonces que hay un pivote, hay una doble función allí. El público interno norteamericano se siente seguro a lo interno a través de una política exterior de control de zonas de influencia alrededor del mundo. Y se le está descontrolando, según la retórica del gobierno de Donald Trump y asimismo de los anteriores gobiernos,
de Biden, de Clinton, de Obama, de Bush, de Reagan, de Carter, de Nixon, de Johnson, de Kennedy, antes de Kennedy, de Truman, de Eisenhower, antes de Eisenhower, de Roosevelt, y así podemos hacer un correlato hacia atrás hasta Wilson, porque con Teddy Roosevelt y con Wilson todavía los Estados Unidos tenían una política de aislacionismo, de puertas adentro, y solamente atendía al patio trasero de los Estados Unidos. ¿Y cuál es el patio trasero de Estados Unidos? La América Meridional. Pero resulta que, y voy a rescatar entonces lo que dije al inicio acerca del Canal de Panamá y quienes idearon la toma de ese paso y el área de influencia para defender, para proteger el área de influencia del Canal de Panamá. Alfred Thayer Mahan, y yo lo he puesto aquí en las láminas que les proyecto de la computadora, y en esa lámina quedé cuando estaba dando el curso de geopolítica y se atravesó la situación el ataque a las instalaciones nucleares, ya, vamos a decir, inminente ataque por parte de los norteamericanos a los iraníes. Y bueno, el señor Darío José, creo, me dice, sí, tuvo razón usted, profesor. A mí no me gusta tener razón. Uno lo que hace es analizar, estudiar y prever escenarios. De eso se trata. Yo no sé qué pasa aquí. Hay una cosa en la pantalla. No sé si es el asunto. A ver, ¿se sigue escuchando lo que estoy diciendo? A ver, jóvenes, los que están aquí, sigo... ¿me escuchan y la cosa va bien? Vamos a ver. Sí. Ruth Carmona dice sí. Sol dice sí. Darío José se escucha fuerte y claro. Morocho Silva, Darío José. Perfecto. Muy bien. Gracias. Roxana León, Sol. Muy bien. Eduardo López. Saludos a todos ustedes. ¿En qué estaba? Alfred Thayer Mahan tuvo la idea y lo promovió en el Congreso, primero en las universidades norteamericanas, y esas universidades norteamericanas hablaron con sus representantes y con sus senadores, y allí tomaron la decisión de hacer una planificación estratégica. ¿Qué hicieron? El Canal de Panamá. ¿Y qué necesitaban proteger? ¿Qué necesitaban para proteger el Canal de Panamá? Las rutas marítimas. Y Alfred Thayer Mahan dijo dos cosas. Primero, necesitamos tener una gran flota mercante y necesitamos la mayor flota armada de la historia. Y esta flota debe superar 3 veces en poder de fuego a la que le sigue. ¿Y cuál era la que existía en ese tiempo en el mundo? La flota inglesa, del último y anterior imperio que existió, el imperio inglés. Vemos cómo la historia es necesaria para poder estudiar geopolítica o analizar geopolítica, y también la geografía. Resulta que Inglaterra, al igual que los Estados Unidos, es una república, no, es un actor geopolítico en donde existe una talasocracia. Ese prefijo griego, talas, significa marítimo. Y, por supuesto, democracia, cracia, el sufijo cracia significa gobierno. Muy bien, si democracia significa la democracia del demos, es decir, de la gente, talasocracia significa el gobierno o democracia hacia el mar. El imperio ruso fue una telurocracia, telúrico, y ese prefijo griego significa tierra. Por eso a los movimientos sísmicos se les suele decir
movimientos telúricos, porque se mueve la Tierra. Muy bien. China está ahora haciendo una combinación de ambas, copiando la escuela geopolítica inglesa y la escuela geopolítica norteamericana. Más adelante, el próximo lunes, me imagino que hablaré de eso. Hablaremos de las escuelas geopolíticas, y China está combinando la acción estratégica de una telurocracia al igual que una talasocracia. Es decir, no solamente tiene un gran poder de fuego con millones de miembros activos de su ejército, lo que llaman el ejército popular chino, del partido político del ejército, lo que sería el ejército rojo, cuando se inventó en la Unión Soviética. Ellos también tienen el ejército popular del Partido Comunista y de la Nación Comunista China. Es el ejército más grande del mundo en número de efectivos activos y de reserva también. Pero también se está acercando muy peligrosamente a el poder de fuego de los Estados Unidos. Incluso numéricamente, ya la Armada China tiene más naves de guerra que los Estados Unidos. Lo que pasa es que no tiene el mayor poder de fuego. Eso es otra cosa. Los Estados Unidos tienen 11 portaaviones y China tiene 2, Asia 3. Pero además de eso, los chinos decidieron estratégicamente no construir más portaaviones. Porque como se está demostrando en estas guerras, en estas conflagraciones que se está dando en el frente ucraniano y en el frente oriental y en el posible frente del estrecho de Taiwán, ya los portaaviones serán una especie en extinción. ¿Qué hora es? Quedan 10 minutos. Muy bien. Atención. Se vengo hablando de que para proteger el canal de Panamá, los norteamericanos, a través del pensamiento estratégico, decidieron tomar Guam, las Filipinas, Hawái, del lado del Pacífico y del lado del Atlántico, Cuba, España, las Islas Vírgenes, compartirlas con Inglaterra, de tal manera que en las Antillas Menores hay las Islas Vírgenes británicas y las Islas Vírgenes norteamericanas. Yo conocí, voy a decir un secreto, en mi viaje de luna de miel tomé un crucero y visité varias islas, tanto de las Antillas Mayores como de las Antillas Menores. Una de las que visité fue, por supuesto, Puerto Rico, República Dominicana, pero también Islas Vírgenes norteamericanas, San Tomás, Aruba, Curazao y otras más por ahí. No importa, eso es asunto privado mío, discúlpenme. Tomaron todas esas cosas por dos razones: para establecer las rutas marítimas de comercio y las rutas marítimas que van a estar vigiladas por la Armada norteamericana, y esa misma idea se utilizó para las rutas marítimas del mundo entero, casi nada. Y junto con los ingleses también establecieron las rutas marítimas que entran y salen del canal de Suez. Y para llegar al canal de Suez tenemos que pasar por el estrecho de Hormuz. Vemos cómo las cosas se vinculan. 120 años después, los iraníes amenazan con cerrar el estrecho de Hormuz, que sirve para que trasieguen 20 millones de barriles de petróleo al día, que significan el 40% del petróleo que utilizan los chinos. Entonces les vamos a decir a los chinos: vamos a cerrar el estrecho de Hormuz para que a ti te llegue menos el 40% de tu petróleo. ¿En qué cabeza cabe? Entonces lo que hicieron los norteamericanos, pero también la respuesta que están dando los iraníes, es utilizando lo que se llama el arte de la simulación. Qué interesante, ¿no?
los norteamericanos atacan instalaciones nucleares de manera tal que no haya fuga de material radiactivo si hubiera material radiactivo. Ya se sabe que los iraníes habían sacado, sobre todo de la planta o de las instalaciones nucleares de Fordow, que están sembradas, si se puede decir así, a una gran profundidad, y aunque los norteamericanos lancen la mamá de todas las bombas, no van a romper esas instalaciones. El mismo día yo hice un audio, se los pasé a mis alumnos y exalumnos y algunos allegados, en donde decía: ya tengo información, y no es que yo sea una gran cosa, ya había información de los canales que uno utiliza, de expertos en inteligencia y en geopolítica, que afirmaban que en realidad los ataques que realizaron los Estados Unidos no tuvieron la envergadura que Donald Trump, que el vendedor Donald Trump declaró en un discurso de 5 minutos. Es muy inusual que Donald Trump hable y dé declaraciones de 5 minutos. En un discurso preparado, él al frente, el secretario de Defensa, Pete Hedge, al otro lado, el secretario de Estado, la pantomima de latino ese, Marco Rubio, y estaba otros más allí. El vicepresidente Vance, junto con él, habían 4 con él. Que yo recuerde, Vance, Hegseth y la pantomima de Marco Rubio. Y en 5 minutos dijo: hemos logrado destruir por completo la capacidad nuclear de Irán. Y ciertamente le dieron un rudo golpe a la capacidad nuclear iraní. Asesinaron por lo menos entre 6 y 9 altos científicos iraníes de la mayor categoría. Y sí, asesinaron a gran parte del alto mando militar iraní. Pero ellos sabían que no podían destruir las instalaciones nucleares de manera tal que se hiciera invivible, inutilizable Irán. Y nosotros hablamos que el petróleo iraní es importante para el mundo a través de no anécdotas, de hechos históricos comprobables, como el que estoy refiriendo humildemente. La primera vez que se habló de la iniciativa de préstamo arriendo en la historia de la Segunda Guerra Mundial se hizo de Irán hacia la Unión Soviética. La segunda fue para Europa y no con petróleo. La primera fue con la de Irán. El Shah de Irán, que estaba instalado hasta 1978-79, Mohammad Reza Pahlavi, fue destronado por una revolución religiosa que se llama la Revolución Islámica, y que ahora tiene el mayor cuerpo armado de la historia de Irán. En Irán hay 2 tipos, hay varios, pero los 2 mayores organismos armados o de seguridad exterior, tanto interna como exterior, son el ejército o la Fuerza Armada clásica iraní y la Guardia Revolucionaria. Cuando en finales de los años 70 llega el gobierno de los ayatolás, instalaron la Guardia Revolucionaria y tenía el 20% de efectivos y tenía destinado el 20% de la economía. Hoy en día, la Guardia Revolucionaria controla el 40% de la economía iraní, es decir, se alimenta a sí misma, se financia a sí misma
y depende del ayatolá, no del presidente de Irán, Pezeshkian. Eso es muy importante saberlo. Y además de eso, tiene un poder de fuego tanto o mayor que el ejército propiamente dicho iraní. Les voy a leer una decisión que tomó ayer el Comité de Seguridad de Irán. Paso a leer, lo tengo aquí, no se ve bien, lo tengo como información que recibí, que dice lo siguiente. Esto voy a estar como 3 minutos leyéndolo, me disculpan, pero es para la información de todos. Comparto la información recibida directamente desde Irán en TV versión española. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ha delegado todo su poder en la Kamsra Suprema de la Guardia Revolucionaria. La Kamsra Suprema es el equivalente al alto mando militar de la Fuerza Armada o de, digamos, el Consejo de Seguridad Interno de Irán. La Kamsra. Para quienes no entiendan lo que esto significa, pasamos a explicar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Primer punto. En primer lugar, este no es un mandato administrativo. Ah, caramba, aquí sí me está pidiendo que ponga, no se puede verificar. Como no he tocado la pantalla, ya puedo seguir. Van a ser las 7. Bueno, en primer lugar, este no es un mandato administrativo, es un mandato de plena autoridad. Lo que significa que la Guardia Revolucionaria ahora puede tomar una decisión nuclear o lanzar un ataque importante sin consultar al líder supremo ni obtener una fatua religiosa, lo que supone un cambio estratégico importante en la estructura de gobierno iraní. ¿Por qué digo esto? Porque los Estados Unidos Donald Trump declaró que el ataque contra las instalaciones nucleares iraníes no tenían como objetivo tumbar el régimen, sino darle un aviso de que no siguieran desarrollando la capacidad nuclear, la industria nuclear iraní. Pero como a Trump no se le puede creer nada, porque es solo un vendedor, pero no está loco, el que crea que está loco Trump, está loco también. No está loco. Es mala persona, es otra cosa. Espero no me tumben el video. Bueno, en fin, la transmisión. Si llegan a asesinar al líder supremo, al ayatolá Khamenei, delega en la Kamsra tomar acciones sin necesidad de que él exista. Simultáneamente dejó una terna de posibles altos dirigentes, o el más alto dirigente, el ayatolá supremo. En segundo lugar, esta decisión sienta las bases para la era post-Khamenei. Es decir, en caso de su repentino asesinato o muerte, el liderazgo no se verá afectado. Como se dice aquí en Venezuela, la Fuerza Armada, el comando nunca muere. Se retira o desaparece el comandante, hay uno que lo suple. El comando nunca muere. La Guardia Revolucionaria controlará temporalmente el país hasta que se nombre un nuevo líder, sin crear un vacío de poder ni el colapso de la cadena de mando. ¿Qué significa esto? Que ayer ellos dieron un golpe de Estado, desplazaron el poder del presidente Pezeshkian hacia la Kamsra de la Guardia Revolucionaria. Tercer lugar, esto significa que Irán está entrando temporalmente en una fase de gobierno militar con respaldo espiritual durante la guerra contra la ocupación israelí. Esto significa que la Guardia Revolucionaria no solo es el ala militar y de seguridad, sino también el órgano de gobierno por ahora. Esto aumenta la probabilidad de una toma de decisiones menos conciliadoras y posturas más duras en temas como Israel, el Golfo o incluso un programa nuclear.
¿Qué es esto? Esta declaración tiene la intención de evitar una posible insurrección a lo interno, y es un aviso, igual que hace Donald Trump, hacia la geoestrategia con los estados vecinos y el enemigo primero, que es Israel, y a los Estados Unidos, por supuesto. Cuarto, esta medida se toma bajo presión del tiempo, lo que significa que es evidente que existe una amenaza real para la vida del líder supremo. Es posible que hayan actuado preventivamente para evitar que ningún miembro del movimiento reformista tome el poder también. Repito, es posible que hayan actuado preventivamente para evitar que ningún miembro del movimiento reformista, es decir, no los radicales, no los que están tomando esta decisión, porque hay una oposición, vamos a decir, interna, pero también hay un ala moderada dentro del Estado iraní, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Quinto, el mensaje al mundo exterior, especialmente a Israel y Estados Unidos, es claro. La eliminación del guía no detendrá la trayectoria de Irán, al contrario, entregaría el poder a la facción más radical del país. Sexto, esta decisión convierte cualquier escalada militar de Irán en el futuro no solo en una reacción, sino en una política acordada y lista para su implementación. Séptimo, Irán es ahora un estado militar completamente espiritual y está gobernado por personas que visten uniformes de color caqui, no abayas, que es el uniforme, la vestimenta de los religiosos, temporalmente hasta que termine la guerra. El punto es que Irán está reorganizando sus cartas antes de la tormenta. Y toda la región debería leer lo que está sucediendo con atención, porque este será el comienzo de una nueva fase en el gran juego que se está desarrollando actualmente en el Medio Oriente. Fin de la cita. ¿Qué significa esto, jóvenes y jóvenes? Como digo yo. Que a lo interno hay un aviso, igual que Trump. A lo externo también. Esto fue antes del ataque, en respuesta que hizo hoy Irán. Pero es que Irán, después de decir esto, caramba, tengo un problema en el ojo, disculpen. Pero es que Irán, antes de cometer la respuesta de los misiles que lanzó el día de hoy, llamó a Qatar, porque en Qatar está una de las bases militares norteamericanas en el sitio denominado Al-Usaid, o algo así se pronuncia. Yo no sé hablar árabe. Yo me equivoqué, tengo que reconocerlo. Yo pensé que el primer ataque iba a ser en la base norteamericana situada en Bahrein, y resulta que sí lo atacaron, pero el primero que hicieron fue sobre Al-Usaid o algo así, en Qatar, y después Bahrein. Pero atacaron aparentemente entre 6 y 8 bases. Pero avisaron primero, le avisaron a los cataríes para que les diera tiempo a cerrar el espacio aéreo catarí. ¿Qué significa esto? Que el arte de la simulación también se está aplicando. Hacer un ataque para dañar sin hacer daño. Al ser avisado Qatar, fue avisado de cierta forma que Qatar envió un mensaje al resto de los países árabes de su entorno y también a los Estados Unidos, desde dos perspectivas. Primero, le dio tiempo a la población catarí de salir del área de la base militar norteamericana y les dio tiempo a desviar los aviones que iban a atravesar o seguir atravesando el espacio aéreo catarí. Pero asimismo les dio tiempo de avisarle un mensaje que le envió Irán a los cataríes y al resto de los países árabes y a los Estados Unidos. En este sentido, y ya ustedes deben haber visto las noticias en ese sentido. Dijeron dos cosas. Primero, vamos a atacar solo las bases militares norteamericanas, solo en contra de las bases norteamericanas para que les dé tiempo a refugiarse.
y que el segundo es el siguiente, y que el pueblo catarí, hermano musulmán de Irán, y ojo que los hermanos que ellos llaman hermanos musulmanes no son chiitas, no son chií, son mayormente sunitas, sobre todo los árabes saudíes. En Irak, en el resto de los países, no los voy a mencionar todos, Siria, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, hay mayormente sunitas, pero también hay chiitas. Entonces les dio tiempo para decirles que los hermanos y los pueblos de esos países no serían atacados. Ese ataque no era contra la población ni la cultura musulmana, fueran chiitas o sunitas o no. Era en contra del ataque militar norteamericano e israelí. El día que yo hice el audio, el viernes o algo así, yo les pronosticaba que los iraníes iban a seguir centrándose en atacar Israel, que es lo que siguen haciendo, e Israel respondiendo. Y este ataque era contra las bases militares norteamericanas, y de tal manera de que no dañara todas las bases militares. ¿Qué significa esto? Que es un aviso. Y tanto es así que hay dos situaciones muy importantes. La primera, Donald Trump ya declaró en su red social Truth Social que felicitaciones, el mundo está en paz. Y antes había dicho, el ataque que inició Irán lo hizo muy débilmente. Pudimos desviar o inutilizar todos los 14 misiles que enviaron. Es decir, el ataque iraní fue proporcional al ataque norteamericano. Vemos entonces cómo en geopolítica y geoestrategia las acciones y contraacciones o las medidas y contramedidas pueden ser equivalentes. ¿Qué nos hace pensar entonces? ¿Qué nos hace proyectar entonces? Que los Estados Unidos y el gobierno de la República Islámica de Irán van a continuar sosteniendo conversaciones como venían sosteniendo conversaciones en Omán, y que ellos tenían, yo no recuerdo si era el viernes o el lunes, el inicio de las siguientes sesiones de conversaciones diplomáticas. Es decir, se le está dando una oportunidad a la diplomacia y a las negociaciones. Pero Irán tenía que responder, estaba obligado a responder, y lo hizo enviando un mensaje de la misma categoría o de la misma potencia que hicieron los norteamericanos. En este momento, en Teherán, hace 2 o 3 horas, está manifestando una gran cantidad de gente aplaudiendo la respuesta del gobierno iraní. Como en Washington, Donald Trump se está felicitando a sí mismo por haber atacado la industria nuclear y detenido completamente, cosa que es falso, iraní. Pero lo hizo estimulado por el lobby sionista y por el gobierno de Israel, sobre quien tenemos que hablar 5 minutos en esto. Caramba, me voy a pasar 7:15. Yo había puesto que era hasta las 7:20. Me disculpan, pero decir estas cosas no es tan sencillo, ni se puede hacer tan rápido. Yo no sé quién permanezca aquí aún. Dice Sol, cuando uno quiere dar un golpe letal, lo da sin avisar. Ah, muy bien, Sol. Felicitaciones. Profe, en progreso, Trump declaró un cese al fuego no consultado con Irán. Claro,
Claro, regresan a las negociaciones. Pero él tuvo que atacar porque los israelíes le estaban exigiendo. ¿Y por qué se lo exigen? Por dos razones fácticas, casi que de la ciencia física. Primero, Irán tiene 92 millones de habitantes. Israel tiene 9 millones de habitantes. Segundo, Irán atacó a diversas horas, rompiendo el domo de hierro, es decir, siendo efectivo en sus ataques, cosa que impide las actividades comerciales, es decir, la vida económica de Israel. Segundo, Israel no tiene no tiene profundidad estratégica. ¿Qué significa esto? No tiene medios militares, se les están acabando los misiles interceptores para evitar la andanada que ha enviado y que sigue enviando Irán, y no tiene ni capacidad económica ni capacidad en efectivos militares para responder, vamos a decir, a un presupuesto negado de invadir Irán. Primero tiene que transcurrir 1.500 kilómetros, es imposible. 3 o 4 países para llegar allá. Necesita el permiso del espacio aéreo y necesita además una gran fuerza naval para poder llegar a las costas iraníes. Irán es un país inexpugnable, porque es un país que tiene una orografía, es decir, su geografía, la misma geografía protege a Irán. Es imposible, prácticamente imposible, un ataque terrestre o marítimo con infantería de marina a Irán, lo que nos llevaría a un ataque nuclear, y a nadie le interesa un ataque nuclear porque desactiva la industria petrolera de toda esa región. Y además Israel o Irán aplicaría el principio del ataque de Sansón. Hemos hablado del ataque de Sansón. ¿Quién recuerda en la historia, en la misma Biblia o en la épica histórica, a Sansón y Dalila? Sansón, aquel hombre fuerte que tenía el pelo largo y tenía una gran fuerza, cuando Dalila lo engañó y le cortó el pelo, no le quedó más remedio que entrar en el templo de los filisteos y tumbar las columnas del templo de los filisteos, y se murieron todos. Él murió, pero él mató muriendo, es que me paré como Manuel Rosales, mató muriendo. Y esa teoría, igual que la tuvieron los soviéticos y ahora lo tienen los rusos, que es la táctica de la mano muerta, el sistema de la mano muerta. Es decir, si los norteamericanos le tiran las bombas atómicas para desaparecer Rusia o Unión Soviética, ellos tienen un sistema automático que responderá, así esté muerto ya la capacidad de respuesta y el alto mando ruso o soviético antes, para destruir a Estados Unidos. Lo mismo haría Irán. Irán no necesita una bomba atómica. Irán lo que necesita es tener un arma letal, que puede ser un misil hipersónico, que no fue utilizado hoy. Notamos la envergadura de la respuesta iraní. No usó ningún misil hipersónico en contra de las bases norteamericanas en Oriente Medio. Quieren negociar, y para negociar tiene Trump que respetar el gobierno iraní y no debe seguir impulsando el golpe de Estado a lo interno a través de los moderados o a través de una etnia como serían los baluches del Baluchistán o los kurdos del Kurdistán. Y los iraníes responden sin destruir las instalaciones nucleares de Israel. Los iraníes, si utilizan un misil que destruya las instalaciones nucleares
de Israel hace invivible el país de Israel. Pero se va a llevar también Gaza, Cisjordania, Líbano, Jordania, Egipto. Amén. De Turquía, Uzbekistán, Turkmenistán. Vemos cómo entonces, y con esto finalizo para entrar en Venezuela, que aquí se está aplicando la teoría del arte de la simulación. Ataco y hago daño para no hacer daño. Mis estudiantes estarían pensando ahorita en Gregory Bateson. Hay un capitán de fragata, Viloria, a quien le envío un abrazo, Rafael Viloria, que me recordó a Bateson en estos días porque otro analista habló de Bateson. Bateson fue un naturalista y también gran pensador inglés que terminó a principios del siglo XX en Palo Alto, California, y fue uno de los que utilizó su mente para hablar de la teoría del doble vínculo. Varias de las teorías que él acuñó hablaba del engaño o del engaño mismo de la mente humana. Bueno, aquí, a través de la teoría de la simulación, y recordando a Gregory Bateson, el arte de la simulación para engañar al público y mantenerlos conformes. No voy a ahondar en eso porque estaríamos hablando de otra cosa. Pues resulta que Irán y Estados Unidos se van a volver a sentar en la mesa de negociación. El objetivo primario y el enemigo primero o inmediato de Irán es Israel. Y Estados Unidos tuvo que dar un paso al frente para lograr un cese al fuego y una precaria paz, una inestabilidad precaria o estabilidad precaria, para que no sigan atacando a Israel, porque van a quebrar Israel. Israel no tiene profundidad estratégica, no tiene dinero suficiente, no tiene armas suficientes, y lo peor de todo, los Estados Unidos no tienen capacidad para surtir a Israel de los misiles que necesitan para atacar Irán, porque Irán tiene una gran cantidad de misiles y los misiles que puede fabricar Estados Unidos no llegan a 100 al año. Y los que tienen en Israel los han gastado casi todos. Así que este ataque de los Estados Unidos era inevitable, como fue inevitable la respuesta iraní, pero con una contención. A nadie le interesa cerrar el estrecho de Hormuz. Y el Congreso iraní mandó al gobierno iraní a cerrar el estrecho de Hormuz, y no lo cierran, porque sale perjudicado el mundo entero. China se queda sin el 40% del petróleo que necesita, y el mundo entero se queda sin el 20% del petróleo, sin el 30% del petróleo y el 20% del gas que transcurre por el estrecho de Hormuz, lo que ocasionaría una recesión en China y traería como consecuencia un retraso y una escasez de cualquier tipo de producto en cualquier orden económico en el mundo entero, empezando por los Estados Unidos. Lo que nos trae a Venezuela. Si hay un conflicto armado en Oriente Medio y los Estados Unidos necesitan alimentar su máquina de guerra, ¿qué petróleo necesitan? Al igual que durante la Segunda Guerra Mundial, el petróleo iraní para los soviéticos y el petróleo venezolano para los llamados aliados. Entonces yo me hago una pregunta problematizadora. ¿Se va la Chevron de Venezuela? ¿Se va la Repsol de Venezuela? ¿Vamos a seguir creyendo que lo que necesitamos es una invasión porque Venezuela tiene una fábrica iraní de drones para atacar a los Estados Unidos? ¿De drones iraní?
o nosotros vamos a surtir de drones a Irán o a Rusia para alimentar la máquina de guerra rusa de drones contra Ucrania. Vamos a seguir creyendo en la teoría de la simulación. Entonces yo les recomiendo que busquen a Gregory Bateson. Se estarán riendo mis exalumnos y mis maestrantes y mis amigos, digamos así, mis colegas. Vayan buscando la teoría del doble vínculo y también la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, de la Escuela de Frankfurt. Sigan creyendo en vendedores, sigamos creyendo en estas personas que dicen que hasta el final es que se dice. Por cierto, última hora, a esos que les gusta decir última hora, los Estados Unidos sacó un comunicado en el cual se establece que quien quiera conseguir la nacionalidad o por lo menos la residencia norteamericana tiene que formar parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Es decir, esa cantidad de venezolanos, de compatriotas latinoamericanos de nuestra América, como decía Simón Bolívar, como dijo Simón Bolívar, si quiere permanecer en los Estados Unidos, tiene primero que alistarse o enlistarse, pagar servicio militar, ir al frente de guerra si existe un frente de guerra, y después que lo cumpla, será sometido a consideración para análisis de si sigue estando en Estados Unidos. Se lo sacaron hoy. Entonces, ¿está planificando los Estados Unidos o no está planificando los Estados Unidos? Es exactamente igual, mutatis mutandi, que lo que pensó en su momento Alfred Thayer Mahan al recomendar que se tomara el canal en alguna parte de Centroamérica que terminó siendo Panamá, y que para proteger este tenía que nombrar un nuevo gobierno en ese país, aliado a los norteamericanos, pero además tomar Guam, Hawái, Filipinas, Cuba, Puerto Rico, la mitad de las Islas Vírgenes, y además amenazar a España con quitarles las Islas Canarias si ellos no llegaban a un armisticio, como ocurrió en 1899 con España. Diría nuestro querido Felipe Pirela, yo soy muy ridículo al hacer memoria, diría un bolero de Felipe Pirela, la historia vuelve a repetirse. Bueno, señores, yo creo que con esto es bastante, 7:25. Mi madre, yo les doy las gracias a todo el mundo. Vamos a leer aquí. Oscar, siga el creador. Soledad compartió el live. Emperatriz, Guevara debe ser se ha unido. Alguien que se quiera despedir, alguien que todavía resista el aburrimiento que significa resistir las tonterías que yo digo. Oscar siga el creador. Ya creador del live. Carvillo, eso lo están haciendo desde hace años. Más de 100 años, digo. Excelente trabajo y conversar, Bellorín Douglas. Gracias, hijo. Darío José. Dice Darío José, resistimos por la patria. Con eso, señor respetado Darío José, Sol, es un gusto escucharlo. Muy bien. Terminó con 386 espectadores. Bueno, parece que esa es la cantidad de vistas. O los maté a los 300. Debo continuar el día lunes. En el transcurso de la semana probablemente haga algún otro video con alguna cosa puntual, pero video, no live. Esto de live es una cosa es una responsabilidad muy grande. Yo creo que cometí un error. Ahora soy esclavo de estas cosas y no debe ser así. O debo ser y no quiero ser esclavo. Yo estaré haciendo estos live hasta que termine con la lámina número 32. Pero yo voy hacia adelante y hacia detrás en la lámina. Cuando termine el curso, que serán 4 o 5 sesiones más, me despido. Son las
7:25, me pasé 5 minutos. Disculpen lo malo, ha sido un honor compartir con ustedes, disculpen las tonterías que hablo y el Esequibo es nuestro, hay que defender a Venezuela, tenemos que acompañar a nuestro órgano decisor, es nuestro gobierno, no crean en gobiernos falsos de Narnia, bueno o malo es el órgano de decisión, seamos seguidores o no. El presidente se llama Nicolás Maduro. El ministro de la Defensa del Poder Popular para la Defensa es el general en jefe, general en jefe, Padrino López. En fin, no voy a mencionar todo el gobierno. El gobierno nacionalista es el gobierno de nuestra nación. Creamos o no creamos en ese gobierno, ese es el gobierno de nuestra nación. El gobierno de los ayatolás es el gobierno de Irán. Y habrán opositores o moderados en Irán, pero atacaron Irán. El gobierno de Estados Unidos, con un Trump que sea buena o mala persona, es el gobierno de Norteamérica. ¿Qué podemos decir? Si queremos defender nuestra patria, la patria es el hombre, como dijo Ali Primera, tenemos que defender nuestra geografía y nuestra sangre. La primera escuela de geopolítica, que fue la escuela alemana, aunque fue Ritter o Ratzel, luego Haushofer, imprimió o creó la primera revista alemana que se llama Sangre y Suelo en 1923 o 24. Nosotros tenemos que defender nuestra sangre, nuestro suelo. No estoy diciendo que yo siga a la escuela geopolítica alemana, nada, ni mucho menos, pero tenemos que querer, amar a nuestros compatriotas, empezando por Venezuela y a nuestros hermanos hijos de Bolívar, los países bolivarianos, a toda la América Meridional y también a Brasil, y a los venezolanos que están en Estados Unidos y regados por todas partes del mundo, y tratar de que regresen y que juntos sigamos construyendo esta patria, pero también nuestra geografía, y no acompañar aventuras que quieran regalar el país y entregarlo en principio a los norteamericanos, pero en realidad al capital internacional. Con esto me despido, que pasen muy buenas noches, se despide de ustedes, su profesor de geopolítica, Ángel Rincón. Saludos y respetos, muy buenas noches.